Nunca olvidaré aquel momento, porque apenas puse un pie en la grieta que daba paso a la cueva de los marfiles, sentí que el aire mismo pesaba, como si la montaña supiera que alguien acababa de entrar, como si la tierra, vieja y hastiada, reconociera el eco de mis pasos como una ofensa que no pensaba perdonar, y al cruzar ese umbral de roca húmeda sentí que el mundo conocido quedaba atrás, sepultado por la negrura abrumadora que comenzaba a devorar cada rincón de luz que llevaba conmigo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Había llegado desde España impulsado por una obsesión que me había crecido en silencio, como una semilla antigua plantada entre leyendas y notas marginales, por una necesidad malsana de explorar lo que otros evitaban, de hundirme en la geografía olvidada de una nación que esconde bajo su suelo la historia escrita por huesos, por hombres ambiciosos y por criaturas que nunca se dejaron ver más de una vez, y si lo hacían, era porque alguien estaba a punto de no volver jamás. Mi destino era una franja remota del norte sudafricano, entre los confines del Parque Nacional Mapungubwe y las cicatrices de rutas coloniales perdidas entre matorrales espinosos y cordilleras rotas por la erosión del tiempo, allí donde los mapas topográficos comienzan a volverse especulativos y los satélites no distinguen bien si lo que cubren es selva, sabana o cicatrices geológicas. Durante semanas me sumergí en bibliotecas, archivos digitales, testimonios ambiguos de pastores Tswana y notas sin clasificar de etnógrafos del siglo XIX, intentando dar forma a un lugar que todos describían con miedo, pero nadie podía ubicar con exactitud, una cueva cerrada por la propia naturaleza, oculta por raíces gruesas y protegida, según decían, por un rumor tan antiguo que ni los elefantes se atrevían a acercarse. Los relatos hablaban de buscadores de marfil desaparecidos sin dejar rastro, de expediciones truncadas sin disparos ni señales de lucha, de hombres que bajaban con lámparas de gas y sogas de cáñamo y que jamás volvían a ver la luz del sol, y eso, lejos de asustarme, me animó, alimentando la idea de ser el primero en documentar aquella grieta, de registrar con mis cámaras térmicas y mis drones autónomos lo que otros apenas se atrevieron a contar junto a una hoguera. Cuando por fin encontré la entrada, oculta entre zarzas y formaciones rocosas, sentí un vértigo extraño, no físico, sino primitivo, como si algo en mi interior reconociera el peligro antes que mi conciencia, pero aún así me preparé, aseguré mis linternas, encendí la cámara principal, y descendí con la calma de quien quiere creer que aún tiene el control. Los primeros metros fueron una prueba de paciencia y sudor, porque la cavidad era estrecha, como si la montaña se resistiera a dejarme pasar, y el calor aumentaba con cada paso, sofocante y pegajoso, mezclado con un hedor ácido, y aunque no había ni rastro de murciélagos ni insectos ni otros signos de vida, lo que más me inquietó fue el silencio absoluto, ese tipo de silencio que no es falta de sonido sino la presencia brutal de algo que aplasta el ruido, que lo devora antes de que nazca. La linterna frontal apenas conseguía romper la oscuridad, pues cada rayo era tragado por la negrura de las paredes húmedas, que sudaban como un cuerpo vivo, cubiertas por vetas de minerales rojizos, y a cada paso sentía que avanzaba no por un túnel natural, sino por una garganta gigantesca. Me detuve de golpe cuando el pie izquierdo se hundió levemente en el barro, no mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para sentir que algo había dejado huella allí antes que yo, y al agacharme, con el pulso acelerado y los músculos tensos, vi la marca. No era una huella humana, ni de felino, ni de ningún animal reconocible, era una forma alargada, como la pisada de un elefante, pero más estrecha, prolongada, con bordes que se abrían hacia atrás como si algo se hubiese arrastrado. Lentamente, y en la zona central había hendiduras irregulares, escalonadas, que se asemejaban más a escamas que a piel. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Avancé por una pendiente resbaladiza donde el suelo estaba cubierto de una mezcla de barro, limo y musgo que parecía respirar bajo mis botas. Sentía que había algo que me observaba, que registraba cada crujido de mi equipo, cada gemido involuntario que dejaba escapar cuando un tobillo se torcía o una piedra se deslizaba bajo mi peso. Cuando la galería se abrió por fin, lo hizo de forma abrupta, una sala natural de techo alto y formas imposibles, donde las estalactitas colgaban como garras curvas o dientes de un monstruo fosilizado y los muros estaban surcados por grietas profundas que exudaban agua lentamente, formando hilos oscuros y viscosos que caían con lentitud ritual al suelo, y allí, en el centro de la sala, lo vi. Primero fue la silueta de algo inerte, como un altar o una pila funeraria, pero al acercarme comprendí la magnitud de lo que tenía ante mí,
porque en medio de aquel anfiteatro pétreo descansaba una acumulación macabra de restos humanos, esqueletos incompletos, mandíbulas sueltas y costillas quebradas cubiertas de moho y óxido, rodeadas por fragmentos de utensilios coloniales, viejas cajas de madera, linternas de gas deformadas, cantimploras herrumbrosas y una mochila de cuero grueso que parecía haber sido colocada allí a propósito, no tirada ni arrastrada, sino exhibida, y fue al tocarla que mis dedos encontraron la inscripción grabada con un filo, JV 1872. Sentí un escalofrío, porque entendí que los rumores eran reales y los exploradores habían llegado hasta aquí, pero ninguno había salido, y el hecho de que esa bolsa aún estuviera intacta, protegida del paso del tiempo, significaba que nadie había venido después o si lo había hecho, no había vivido lo suficiente para contarlo. Me agaché porque algo en el ambiente me forzó a hacerlo, como si de pronto el aire hubiese ganado peso y mis piernas perdieran fuerza. Encendí una segunda lámpara portátil con manos temblorosas y en el instante exacto en que el haz de luz comenzó a iluminar la pared opuesta, lo escuché, no un sonido agudo ni una vibración metálica, sino algo más grave, más antiguo, un resoplido largo y húmedo. Me giré lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y lo vi. Al principio fue solo una sombra vertical que parecía fundida con la roca, pero en cuestión de segundos, como si hubiera decidido mostrarse con deliberación, comenzó a deslizarse fuera de una grieta tan estrecha que me pregunté cómo era posible que algo así hubiese estado allí sin que yo lo notara antes, una figura monstruosa que no se movía con torpeza ni violencia, sino con la seguridad de un depredador, de una criatura que no necesita apresurarse porque sabe que domina su territorio. Lo primero que distinguí con claridad fueron sus ojos, dos esferas doradas, sin párpado ni reflejo, que parecían iluminarse desde dentro, seguidas de una trompa que colgaba como un trozo de carne seca pero se movía con nerviosismo, olfateando el aire como si pudiera saborear mi miedo, y un cuerpo tan descomunal que no parecía pertenecer a este mundo, recubierto por escamas grises, opacas y gruesas como placas de granito erosionado, una musculatura reptiliana que se retorcía al avanzar, deformando la roca mientras se deslizaba con una elegancia antinatural, sin emitir ni un solo sonido al tocar el suelo. Apagué la luz, por instinto y en la penumbra, con el corazón desbocado y casi sin respirar, lo escuché detenerse, apenas a 3 metros, tan cerca que podía oler el olor metálico que despedía. No se abalanzó, no rugió, no atacó, simplemente se quedó allí, oliéndome, emitiendo un gruñido breve, áspero. Corrí sin pensar, porque en aquel instante el instinto se impuso, y cada paso que daba era un acto desesperado de fe en un cuerpo que ya no me respondía con precisión, tropezando contra piedras agudas, arañándome los brazos y la cara con estalactitas bajas que desgarraban la piel, sintiendo como el temblor crecía en intensidad. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El Grotsland se desplazaba con un siseo grave, áspero y denso, como un lamento mineral que se filtraba por cada galería, por cada fisura donde el aire parecía volverse más espeso, más caliente, más sucio, como si su proximidad transformara el ambiente en algo irrespirable, en un vapor venenoso que arañaba los pulmones y nublaba la visión, haciéndome dudar de si lo que veía era real o un delirio inducido por el miedo y el agotamiento. No había salida, lo supe en cuanto llegué al punto donde la luz exterior debería filtrarse aunque fuera mínimamente, donde debería sentir el frescor del viento que siempre sopla desde fuera hacia las entrañas cerradas, pero no había nada, solo piedra caída, fragmentos de roca cubiertos por tierra removida, y entre los huecos del derrumbe, asomaban placas escamosas que se contraían lentamente con cada respiración del monstruo, como si su cuerpo mismo hubiera sellado la entrada o, peor aún, como si la cueva y él fueran la misma cosa, una criatura bicéfala que vivía y respiraba en conjunto, hambrienta de quienes osaban molestarle en su sueño eterno. No tuve tiempo de quedarme paralizado, porque lo que había sentido al principio como una amenaza distante ahora se convertía en un peligro inminente, una presencia que ya no acechaba desde la sombra sino que avanzaba sin tregua, empujando el aire con su masa gigantesca, embistiendo las columnas naturales del techo con una fuerza tan devastadora que el eco de la piedra resquebrajándose era una sinfonía que me seguía de cerca, empujándome sin descanso hacia la única alternativa que recordaba. Haber visto al principio, una grieta lateral, angosta y vertical, apenas más ancha que mi pecho, oculta tras una saliente que en su momento descarté como insignificante. Me lancé hacia ella sin pensar, con los pulmones ardiendo como si me hubieran llenado de fuego,
con el pulso latiendo en las sienes y el cuello, sabiendo que si dudaba siquiera un segundo, si vacilaba o tropezaba, todo acabaría allí, convertido en otro conjunto de huesos depositado con cuidado ritual en la cámara funeraria que aquel ser parecía haber construido con el paso de los siglos, arrastrándome con los codos, raspándome las costillas contra las paredes de piedra viva, dejando atrás trozos de piel y jirones de tela, y en algún momento, entre dos exhalaciones desesperadas, perdí el casco, que cayó rebotando hacia la oscuridad, golpeando contra las rocas hasta que su sonido desapareció, tragado por el mismo silencio que precede a los depredadores. No me detuve, no podía, porque ahora la cueva temblaba, no como antes, sino con una violencia creciente, como si todo el sistema estuviese a punto de derrumbarse, como si cada metro que yo ascendía desestabilizara una estructura antigua que había permanecido intacta durante siglos, y que ahora, por culpa de mi presencia, comenzaba a ceder, como si el despertar del Grootslán no fuese solo el de una criatura aislada, sino el de una fuerza tectónica, de un dios menor enterrado bajo 1000 capas de olvido que ahora se sacudía el polvo y reclamaba su dominio. Trepar por esa pendiente irregular fue una tortura hecha de raíces mojadas que cortaban como cuchillas, piedras resbaladizas que giraban bajo mis manos, agujeros que se abrían como bocas esperando engullirme, y un calor que no cesaba, que no disminuía, que me recordaba con cada aliento que estaba aún dentro de la bestia, aún bajo su territorio, aún bajo su mirada. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Solo cuando estuve seguro de haber ascendido más de 20 metros, quizás 30, sin saber si me alejaba o me perdía más, sin fuerzas ya para seguir pero obligado por el pánico, me atreví a girarme, solo un segundo, solo para ver si de verdad había escapado, y allí, en la penumbra más espesa, lo vi. No su cuerpo completo, no su forma reptiliana ni sus fauces ni su cola, solo un ojo, ese mismo ojo dorado que me había observado antes, aún encendido como una brasa en la oscuridad, aún fijo en mí con la misma paciencia depredadora, como si no le importara que yo huyera, como si supiera que no importa cuánto corra ni dónde me esconda, tarde o temprano volveré, porque todo lo que baja una vez, regresa, aunque sea en sueños, aunque sea por error, aunque sea empujado por el recuerdo. Salí al exterior cubierto de barro, con las costillas doloridas y posiblemente rotas, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie, con las manos heridas y la vista borrosa por el sudor que me caía a chorros desde el cabello empapado, y allí, bajo el sol indiferente, respiré como si volviera a nacer, pero no hubo alivio, no hubo paz, porque lo que traía conmigo no era solo una historia, era una marca, una herida que supura miedo. Nadie creyó lo que conté, por supuesto, ni los restos oxidados que llevé conmigo, ni la mochila antigua con iniciales grabadas, ni las marcas de arrastre en las piedras cercanas a la entrada, nadie quiso aceptarlo, y tal vez fue mejor así, porque si alguien escuchara, si alguien creyera, quizás volvería a entrar y la cueva no perdona dos veces. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.